estamos terminando terminando el año y terminando también Apocalipsis. Hemos pasado gran parte del año reflexionando en torno a este libro. Hemos intentado redescubrirlo, leerlo desde otras aristas, otro lado, y hemos encontrado gran variedad de enseñanzas para nosotros. Bueno, estamos terminando. Hoy nos corresponde el capítulo 22 de Apocalipsis, ya es el último. Y el capítulo 22 tiene una sección que es parte del relato del capítulo 21. Los que han estudiado algo de los cursos de la academia, en Introducción a la Biblia, saben que la división en capítulos y versículos de la Biblia es una división tardía, es de la Edad Media. Entonces no siempre las historias terminan bien cortadas entre capítulo y capítulo. Bueno, este es un ejemplo en el que la historia que empieza en el capítulo 21 termina en la mitad del capítulo 22. Después de eso, el capítulo 22 es el epílogo de esta gran obra. Aparentemente, tal como eran escritos todos los libros de la antigüedad, hay un núcleo de visiones a los cuales se les incorporó un prólogo constituido por el capítulo primero y un epílogo constituido por el capítulo, o parte del capítulo 22. Entonces necesitamos retomar algo de lo dicho en la semana pasada, en el capítulo 21, para, anclándonos en eso, reflexionar sobre las palabras finales del libro de Apocalipsis y las palabras finales también para nosotros, en tanto mensaje de Dios para estos tiempos difíciles. Lo primero que quisiera destacar del capítulo 21, tratando de volver un poquito al pasado para tomar fuerza y lanzarnos al capítulo 22, tiene que ver con un par de metáforas, construcciones simbólicas que se usan para expresar este misterio que es la iglesia de Jesucristo. En el capítulo 21, versículos 9 y 10, y de esto ya se habló la semana pasada, lo retomamos, como digo, solo para tomar fuerza y lanzarnos al 22. 21, versos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Siempre que se habla de las cosas celestiales, de Dios, de la iglesia, de la salvación, como son cosas celestiales, son cosas misteriosas en el sentido histórico de la palabra misterio, algo no explícito, no revelado, se usan metáforas, se usan construcciones simbólicas, se usan expresiones conocidas para señalar un núcleo de sentido de algo desconocido. La metáfora no logra cubrir la totalidad de la realidad que se quiere explicar, solo algo. Pero al ser lenguaje figurado, abre la puerta a profundidades en la explicación. Por ejemplo, en este caso, para hablar de la iglesia, se usa una expresión que ustedes han conocido, que conocen, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. La iglesia como la gran novia, como la esposa. Y ya lo hemos visto, que a la fusión, al reencuentro de Cristo con la iglesia se le llama las bodas. Todo esto es un lenguaje metafórico que tiene mucho sentido si uno
conoce qué se entiende por bodas, cómo el mundo del siglo I percibía la unión del esposo y la esposa, lo que significa en su sentido profundo la boda. Pero entonces habla de la esposa, pero mire qué interesante. Ven acá, yo te mostraré a la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, ¿y qué le mostró? Una ciudad, una gran ciudad. Otra metáfora para explicar la realidad de esta iglesia. Son cuestiones muy interesantes porque en el libro de Apocalipsis está lleno de estas cosas. Y me dijo, he aquí, estoy citando de memoria un pasaje, parafraseándolo en realidad, un pasaje de acá que hemos leído antes en el Apocalipsis. Y me dijo, he aquí el león de la tribu de Judá. Y me di vuelta y he aquí un cordero. Y dice, ¿pero cómo? El ángel le dice, aquí está el león de la tribu de Judá. Y me di vuelta y vi un cordero. Que es el mismo. Ahora lo mismo, ven y te mostraré a la esposa. Y me lleva a un monte alto y me muestra una ciudad. El Apocalipsis, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero se lo tienen que aguantar lo que lo han escuchado tanto casi un año, ya están aburridos con esto. Pero para los que son nuevos vamos a explicarlo de nuevo, ¿no? El Apocalipsis nos habla del futuro, del fin, pero no como una agenda del futuro. No es para ir mirando a ver qué va a pasar en 2 meses más. Tampoco es para hacer un cálculo, en el 2027 se acaba el mundo. Así que los que están estudiando ahora tienen que egresar rápido. No es para eso, ¿no? En realidad se nos anuncia el futuro con la intención de que la iglesia modifique su presente. Este es el tema. Aquí nos distanciamos de, a veces, formas que hay de leer el Apocalipsis, donde es como un televisor, ¿no? Vamos viendo en qué minuto se cumple y qué no se cumple, y aparece un nuevo presidente y pensamos que es el anticristo, y aparece otro y pensamos que ahora sí es el anticristo. Y lo cierto es que 1000 años atrás lo leían igual, y si el Señor no viene, en 1000 años más lo van a leer igual. No, el Apocalipsis no es para que nos vayamos a un monte a ver cómo los acontecimientos se cumplen. Es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, tiene una intención de modificar el presente de nuestros tiempos. La primera vez que, cuando esto fue escrito, los primeros lectores probablemente no tenían nada más que este libro. Recuerden que esto de poner un librito al lado de otro fue una idea cristiana que no se concretó sino como 300 años después de Cristo, si es que. Entonces, los cristianos antiguos no tenían Biblias. El libro que tenían, que lo podían leer 3 o 4 en la ciudad, era probablemente lo único que tenían. Así es que lo que pasaba originalmente es que ellos leían solo esto, y al leerlo como voz del Señor, lo que se les anunciaba era la voluntad final de Dios. Así va a terminar la historia. Y cuando sabemos que así Dios quiere terminar la historia, entonces ya sé cómo debo comportarme en el presente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, yo sé que hacia el final de la historia va a haber un canto en el que toda tribu, nación y lengua va a decir: bienaventurado, feliz, glorioso el Señor, porque sus juicios son justos. O sea, Él va a ser adorado por su justicia. ¿Qué significa para el presente? Que yo no debo pararme en la vereda de los injustos, porque esos no van a estar cantando al final del tiempo. Son los justos. El resultado final de la historia es la recuperación de la justicia. ¿Eso es para qué? ¿Para que me siente en un monte a ver cómo algún día se caen las piedras y matan a los injustos? No, eso es para que en el presente
ellos, los del siglo I, y nosotros, los del XXI, nos comportemos con justicia, denunciemos la injusticia y nos sintamos incómodos en los sistemas corruptos. Así es que el futuro se anuncia no para satisfacer la curiosidad de algunos, ni de los productores de películas, ni nada de eso, sino para modificar en obediencia a Dios, sabiendo lo que Él quiere, sabiendo con lo que Él sueña, sabiendo dónde termina la historia, modificar nuestro presente. Así es que ¿cómo sueña el cristianismo temprano con la iglesia? ¿Cómo termina la historia de la iglesia? Como una gran ciudad. O sea, el cristianismo siempre soñó con una nueva sociedad. Ese es el gran tema de la iglesia. La iglesia mira hacia el futuro, la gran esposa de Cristo, la novia del Cordero, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el edificio, tantas metáforas que se usan para hablar de la iglesia en la Biblia, ¿no? El edificio con piedras vivas, la familia de Dios, etc. Estos escritores la ven hacia el final de los tiempos como una nueva sociedad, una nueva ciudad. Se le llama la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, la novia. Una ciudad en la que no hay templo. No vi en ella, verso 22, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, es una nueva forma de vida donde no existen sistemas religiosos que hagan de mediadores entre Dios y las personas, porque en realidad la presencia de Dios lo llena todo. Eso es el templo y esa es la realidad con la que sueña este cristianismo temprano. ¿De qué manera eso debiera modificar nuestro presente? Fíjense que hay cosas a las que nosotros le damos tanta importancia, y que parece que no es la misma importancia que le da Dios, porque al final de la historia son cosas que van a desaparecer. La esperanza del cristianismo temprano era la de una nueva sociedad, sin templos, sin palacios, donde el Señor lo llena todo. Por tanto, queridos, esa debiera ser también nuestra esperanza y esos debieran ser también nuestros sueños. A veces uno tiene una mentalidad tan pequeñita, de decir, lo que yo quiero es una iglesia grande, lo que yo quiero es un templo bonito. Sí, bueno, nosotros queremos un templo grande también. No mintamos. Pero nuestros sueños tienen que ampliarse. Nosotros queremos, porque Dios quiere también para el final de la historia, nosotros también queremos trabajar por una sociedad donde Dios lo llene todo. Una sociedad donde nuestro sistema político tenga a Dios, donde nuestras policías tengan a Dios, donde nuestro sistema educativo tenga a Dios. No me refiero a que en la escuela nos enseñen las lecturas de la escuela dominical, para eso están las iglesias. Me refiero al trato justo del ser humano en las escuelas. Una sociedad donde nuestros trabajadores puedan tener a Dios, donde hombres y mujeres valgan porque son creación de Dios, donde la publicidad que recibamos tenga un mínimo de temor de Dios y no nos vea como imbéciles a las que pueden engañar con todo lo que nos muestran en televisión. ¿Por qué soñar una sociedad distinta? Porque al final de la historia lo que va a pasar es que en el cumplimiento de la voluntad de Dios habrá una nueva sociedad. Y hoy no tenemos que pararnos en la vereda equivocada de los perdedores, sino de aquellos que estarán de pie hacia el final de la historia. Pero el capítulo 22 avanza un poco más. Ahora sí ya entramos en el capítulo 22, pero todavía sigue con la descripción de esta gran nueva sociedad donde la iglesia, la ciudad de Dios, la novia de Cristo, cumple un rol social. Miren qué interesante. Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida,
versículos 1 y 2, ¿no? Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad ya sabemos que es la novia, la esposa de Cristo, es la iglesia, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La novia, la nueva ciudad, la iglesia, de su interior sale un río, a ambos lados del río, miren que nos encontramos, el árbol de la vida. El final de la historia no es como el comienzo de la historia. ¿Se acuerdan el árbol de la vida en el relato de Edén, en el paraíso? ¿Qué pasa con el árbol de la vida? ¿Todo el mundo tiene acceso a él? Se priva a la humanidad del acceso al árbol de la vida, pero la historia no termina como empezó. La historia termina con una ciudad, la iglesia, la esposa de Cristo, de quien sale un río. A ambas riberas del río está el árbol de la vida, cuyas hojas dan sanidad a los amigos de la iglesia, ¿no? A las naciones. No a los amigos, a las naciones. La voluntad de Dios, si así termina la historia, es que esto de la vida no sea solo para algunos. Esto de la muerte entonces es algo temporal. Esto de la muerte entonces no es el gran sueño de Dios. Esto ya nos lo han dicho otros escritores. Dios no quiere la perdición, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Para eso nos tiene a nosotros el Señor predicando la buena nueva por todos lados y muchos creerán, otros que no creerán, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero no es eso el gran sueño de Dios, por decirlo de esta manera. Hacia el final de la historia, entonces, el sueño de Dios es que la iglesia, del interior de la iglesia brote un río, para que la vida surja de la ribera de ese río, para que las naciones sean sanadas. Hay una relación directa entre la actividad de la iglesia y la sanidad de las naciones. Con eso sueña Dios. ¿Cómo modifica eso nuestro presente? No es difícil imaginarlo. ¿Cómo podemos hacer para que, sabiendo que el fin de la historia es una iglesia de la cual finalmente sale salud para las naciones, podamos nosotros hoy, en concordancia con esta voluntad soberana de Dios, sumarnos a esto y ser también nosotros salud a las naciones? ¿Cómo llevar sanidad? Perdónenme que lo diga de nuevo, no es mi intención exponer a nadie, pero ¿cómo poder llevar sanidad a un sistema político como el nuestro? ¿Cómo llevar sanidad a un sistema educacional como el nuestro? ¿Cómo llevar sanidad a una forma de hacer familia como la que tenemos en Chile o en los países latinoamericanos? ¿Cómo llevar sanidad a nuestro sistema policial, educacional, económico? Porque el sueño de Dios, si me permiten hablar en estos términos, ¿no? Digo sueño de Dios porque hacia el final de la historia esto es lo que va a pasar. Eso es lo que está proyectándose en la voluntad de Dios. De la iglesia surge sanidad a las naciones. ¿Cómo vivir hoy con ese horizonte bien visible, sabiendo que es entonces la voluntad de Dios perfecta que la iglesia participe en la sanidad de las naciones? ¿Cómo hacer? ¿Cómo bajar a nuestros proyectos familiares, personales, eclesiásticos esta voluntad de Dios? El Apocalipsis no se trata de una agenda del futuro, sino que se trata de la expresión del deseo, de la voluntad
de Dios que se va a concretar en algún momento. Les ha parecido muy raro a algunos de ustedes probablemente leer el Apocalipsis de esta manera, como palabra de Dios. Los grandes sistemas teológicos se construyen fusionando textos bíblicos con la mejor de las intenciones y creando un sistema que parece cerrado en sí mismo. Pero para poder crear un sistema que parezca coherente han tenido que fusionar textos que los primeros cristianos nunca conocieron entre sí. Por eso nos parece que cada sistema teológico es coherente en sí mismo. Y nos parece que todo está bien, porque para justificar los sistemas se escogen textos que cuadren con ese sistema. Pero leer el Apocalipsis como palabra de Dios significa leer ese fin de la historia preguntándonos qué quiere Dios para nosotros hoy. Y lo que Dios quiere para nosotros hoy es que actuemos en coherencia con el conocimiento que tenemos de cómo será el fin de la historia. Si la iglesia del fin de los tiempos será una de la cual surja salud a las naciones, de la cual surja vida a las naciones, la iglesia del presente tiene que ser una que, con más o menos limitaciones, esté al servicio de la vida a las naciones y de la salud a las naciones. Y no solo las naciones, pensando en la misión a ultramar, sino también en nuestras propias naciones, queridos, y en nuestros sistemas, y en nuestros trabajos. ¿Cómo llevar salud a la oficina? Salud a la escuela, salud al cuidado de los autos en la calle, salud a la fábrica, al hogar. De la iglesia surge un río en cuyas orillas está el árbol de la vida y sus hojas dan sanidad a las naciones. En el versículo 6 se acaba la visión. Vuelve el ángel a hablar con Juan, el vidente, que está en la isla de Patmos. Es como que la conversación se retoma donde había quedado en el capítulo 1. Todo el resto eran las visiones que tuvo una tras otra y tras otra el vidente Juan. Pero ahora, desde el versículo 6 en adelante, la conversación se retoma y vuelve al momento en el que Juan vuelve a la iglesia común y corriente que él conoce en Asia Menor, y es hora de empezar a aplicar el sentido de todo lo que él ha visto. Verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En el epílogo es la hora de la aplicación. Lo primero que se nos dice, o le dice el ángel a Juan, y por tanto a nosotros también, vivimos al borde del fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis pertenece a un género en el que el fin de los tiempos se describe siempre como algo inminente. Por eso los que leyeron Apocalipsis en la época en que fue escrito, lo entendieron como al borde del fin. Los que lo leyeron en la Edad Media también lo entendieron como al borde del fin. Los que lo estamos leyendo hoy también lo entendemos como al borde del fin. Y eso está bien, porque el apóstol Pablo ya nos ha dicho que cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús. O sea, el fin de los tiempos se inauguró con la venida de Jesús. Así es que sí estamos en el fin de los tiempos. Y esto es lo primero que nos dice. Vivimos al borde del fin. Miren el versículo 11. Es una expresión, es una forma de explicar la inminencia del fin. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese
todavía. Esto es una forma de decir, miren, si usted quiere mantenerse en la vereda donde está parado, asuma las consecuencias. ¿Es usted de los injustos? Sabiendo que se nos acaba de decir que la gran adoración final a Dios será por su justicia. ¿Usted quiere estar en la vereda de los injustos? Sea injusto todavía. ¿Usted quiere estar en la vereda de los inmundos, sabiendo que no tienen parte en la presencia del Señor? Sea inmundo todavía. Pero el que es justo no se cambie de vereda, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es una forma de decir, no hay tiempo casi. Es una especie de provocación para el lector. ¿Quiere ser injusto? Bueno, pero vea cómo le va. ¿Quiere ser impuro? Ok, pero agárrese, ya sabe cómo terminan los impuros. Dele nomás, siga con su justicia. Dele nomás, siga con su inmundicia, pero ya sabe cómo terminan. Es una forma de provocar al lector. Sea injusto todavía. Verso 12, miren. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, ¿quiere ser injusto? Siga siendo injusto nomás. Pero el Señor viene pronto a recompensar a cada uno según su obra. Por tanto, su injusticia, su inmundicia, no pasa inadvertida ante Dios. Y aquí yo vengo pronto. Eso es lo primero que conviene mencionar. En el epílogo, cuando ya la profecía, la visión se acabó y es hora de hacer el recuento, el ángel le recuerda a Juan, miren, ahora díganle a la gente que el que quiere mantenerse en injusticia, que lo haga. El que quiere mantenerse en inmundicia, que lo haga. Pero aquí yo vengo pronto. Y voy a recompensar a cada uno según su obra. No piense el que es injusto que va a salir sin algún tipo de reprimenda. No piense el que es inmundo que Dios se le va a pasar por alto, porque viene a galardonar a cada uno según su obra. Pero cuando la declaración nos tiene con los pelos de punta, porque esto nos provocó, porque nos hizo temblar, porque estamos a punto de decir, o sea, está todo perdido, no tengo nada más que hacer, no hay posibilidad de perdón porque el que es injusto siga en su inmundicia y en su injusticia y el otro siga en su justicia y en su santificación. Cuando eso me tiene incómodo, inquieto, atemorizado, aparece un versículo que es el núcleo del epílogo, y si ustedes me apuran un poquito, yo diría que es la razón de ser de todo el libro de Apocalipsis. Miren el versículo 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Está resumiendo. Para eso vino el ángel, para dar testimonio de estas cosas. ¿A quién? A las iglesias de hoy, del siglo I y del siglo XXI. Yo soy la raíz y el linaje de David, el Mesías al que estaban esperando, la estrella resplandeciente de la mañana, el Espíritu y la esposa. Ya sabemos quién es la esposa. Dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Pero miren acá. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No sé si han visto esas películas o han tenido esos sueños, esas películas basadas en sueños, donde toda la película transcurre y al final el jovencito de la película o a la jovencita de la película la van a matar.
Le disparan y uno dice, qué película más tonta, ¿cómo matan al jovencito de la película? En cuanto le disparan, el jovencito de la película despierta y nos damos cuenta que había estado soñando toda la película. A mí me provoca esta misma sensación este versículo. Porque has recorrido todo el Apocalipsis, te has dado cuenta de que no hay ninguna posibilidad para los injustos, que no hay ninguna posibilidad para los soberbios, que no hay ninguna posibilidad para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Acaba de decirte que los injustos sean injustos todavía. O sea, familias, esposos, esposas, hijos, hijas, a veces nosotros mismos sentimos que vamos camino a la perdición. Y de repente aparece un versículo que nos dice, era un sueño, tienes una oportunidad más. El que tenga sed, que venga, porque aquí se da agua para vida gratuitamente. Y tú dices, era un sueño. Todavía no se cumple, todavía no se acaba. Y escuchamos a Jesús decir, estas cosas, dice mi ángel a la iglesia, porque el tiempo está cerca y estas cosas se van a cumplir pronto. Y uno dice, pero no todavía hoy, tengo un día más. ¿Cuánto más? No sé. Porque estas cosas se van a cumplir pronto. Hoy, el que tenga sed, venga y beba. Hoy, el que quiera, tome del agua gratuitamente. Hoy. Concluyamos con algunas ideas que resumen nuestro peregrinaje por el libro. El libro del Apocalipsis nos ha mostrado que el sistema en el que vivimos está invertido, hermanos y hermanas. La injusticia reina. Los hijos de Dios son hostilizados. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue asesinado. Todo lo que parece noble, queridos, se nos podría descubrir, si lo miramos con ojos más profundos, como algo innoble. Todo lo que hoy parece justo podría revelársenos ante los ojos del Señor o con la mirada de Dios como algo injusto. Todo lo que hoy nos parece puro, si lo miramos más profundamente, podría revelarse como algo impuro, porque el sistema en el que hemos nacido, en el que hemos crecido y en el cual se construye la vida cristiana es un sistema que funciona invertido. Incluso lo que hoy creemos que es tan cristiano podría eventualmente revelársenos al final del tiempo como no cristiano. Nada de raro. Si Jesús ya nos ha dicho que algunos le dirán, Señor, Señor, y Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Si el Señor ya le dijo a unos cuantos religiosos que las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos, ¿se acuerdan de eso? Nada de raro sería que aquellos a los que nosotros llamamos pecadores terminen salvos y a los que nos dicen santurrones terminemos perdidos. Es para asustarse. El libro de Apocalipsis nos ha mostrado que el sistema en el que vivimos está invertido. Pero el libro de Apocalipsis también nos ha mostrado que la obra de Dios se hace de forma inaudita, extraña. Fíjense que las guerras más terribles del libro de Apocalipsis que se anuncian para el final de la historia son luchadas con la espada que sale de la boca del Cordero. O sea, con su palabra. La única sangre que se derrama para esa victoria no es la sangre de los derrotados, es la sangre del vencedor. ¿Se acuerdan que las guerras las ganó
con la sangre del Cordero? La sangre que teñía la ropa del que venía montado en el caballo, ¿se acuerdan? No era la sangre de los contrarios, era su propia sangre con la cual se ganaban las victorias. Mal entendieron esto los cristianos de las cruzadas. Mal entendieron esto los cristianos colonizadores de nuestro continente, que no con la sangre de Cristo ni con la palabra de Dios, sino con la sangre de los indígenas, con la sangre de los nativos, con la sangre de los árabes y con la espada de hierro, intentaron imponer el Evangelio. Mal entendieron el fin de la historia otras versiones de cristianismo que, nos guste o no, están en nuestro pasado. Pero en el Apocalipsis es todo al revés. La palabra gana guerras. La sangre del vencedor compra la victoria. Las grandes bestias, los grandes monstruos, ¿saben quién los derrota? Un cordero degollado. Los perseguidos de la historia, los que fueron ajusticiados, asesinados, degollados, terminan sentados en el trono, juzgando a los que antes estaban sentados en el trono. La historia se va a dar vuelta, no por fuerza humana, sino porque está en la voluntad de Dios algún día expresar esa voluntad en lo concreto. Hoy, bien dice la Biblia, el príncipe de este mundo tiene cierto dominio. Por eso recordemos, las cosas no son como debieran ser. Cuando esto a uno le acomoda mucho, uno debiera preocuparse un poquito. 2000 años de cristianismo pueden provocar confusión, hermanos. Hemos creado sistemas cristianos que riñen con la voluntad de Dios. Y esto es una expresión muy paradojal. Hemos construido formas de ser cristianos al margen de la voluntad del Señor, buscando y creyendo que se sirve a Dios, se pisotea al prójimo, se insulta al hermano, se hace diferencia entre hermano y hermana, entre creyente y creyente, entre hombre y hombre, se hace diferencia, este es más, este es menos, a este saludo, a este no, este es mi amigo, este es mi enemigo. Y eso se explica como cristianos. Porque hemos nacido en un sistema corrupto. Lo injusto nos parece normal, lo anormal nos parece normal. Lo que debiera incomodarnos ya nos acomoda. Nos sentimos felices en el pecado, nos sentimos cómodos ofendiendo al resto, nos sentimos tranquilos cuando nosotros mismos somos tratados injustamente. Esto nos acomoda porque crecimos aquí, porque crecimos así. Y eso hace que nos paremos en la vereda equivocada frecuentemente sin darnos cuenta. Nuestro discurso es uno solo ahora. El Mesías prometido bajó a reinar a la historia. Un nuevo Señor pisó la tierra, señores. Un nuevo Señor pisó la tierra. Entreguen sus coronas todos los señores de la tierra. Un nuevo Rey bajó a gobernar como un niño. Firmen su renuncia los actuales gobernantes. Hay un solo Señor de la historia al cual todos debieran someternos. Ese ha de ser nuestro mensaje y por eso nuestro mensaje es impopular. Pero ese ha de ser nuestro mensaje. Un nuevo Señor, hermanos y hermanas, familias, un nuevo y único Señor.
pisó el planeta, descendió del cielo para gobernar nuestras vidas. A Él somos convocados a someternos y a poner nuestras coronas a sus pies. Una cosa más. Tú que estás acá presente o quienes nos ven por la señal de internet, ¿tienes sed? Ven y bebe del agua de la salvación gratuitamente. Hoy, porque estas cosas son para que se cumplan pronto. Pero si hoy tienes sed, ¿hasta cuándo lo vas a postergar? ¿Cuándo vas a venir a beber? ¿Mañana? ¿Cuando ya no haya invitación posible? ¿Pasado mañana? ¿Cuando la inversión de este sistema quede al descubierto y el Señor esté ya reordenando todas las cosas? ¿Cuándo vas a venir a beber si hoy tienes sed de salvación para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus seres queridos? El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratis. Agua de la vida. Si hay algo que puede ofrecer la iglesia, hermanos, es vida. Porque hay un río que sale. Al borde del río, el árbol de la vida. Sus hojas dan sanidad a las naciones. Cuando Juan vuelve de la visión a la vida real y escucha estas voces del Señor que le está hablando, este Señor le dice que ofrezca, porque hay agua suficiente para saciar la sed de salvación de todos, de todas las naciones. La invitación se las hago habiendo terminado el libro de Apocalipsis, habiendo revisado el futuro de la historia, teniendo plena intención de que ese futuro modifique nuestro presente. Pero el futuro está avanzando y somos parte de ese futuro. Por tanto, hoy es un día para beber del agua. Vamos a orar. Les pido que inclinen su rostro. En una costumbre evangélica muy antigua en nuestras iglesias, que quisiera seguir, mientras la iglesia ora, mientras meditamos, mientras nos preguntamos si somos de los que reconocemos nuestra sed de salvación, quisiera invitar a que si alguien hoy quiere venir por la fe a beber para salvación, se ponga de pie para que el resto de nosotros oremos. Si hoy uno descubre que está en la vereda de los que no quedarán en pie al final de la historia, pero quiere volver al Señor, quiere pedir agua de salvación, póngase de pie. Y el resto de nosotros vamos a orar en silencio por ustedes. Mientras todos estamos orando, pónganse de pie quienes desean solicitar esta oración especial en silencio, en su lugar, y vamos a orar después por ustedes. Bien, meditemos unos segundos y les dejo este espacio.
Vamos orando al Señor por quienes hoy van decidiendo pedir esta ayuda. Señor, tú ves los corazones de quienes hoy responden al llamado de venir. Señor, acá están quienes reconocen que tienen sed de salvación, quienes reconocen estar también, Señor, en la vereda equivocada. Tú tienes algo para ellos que nosotros no podemos dar. ¿A quién vamos a ir? Sino tú, a ti, Señor. Esta salvación que solo puede venir de tu parte, pero también esta libertad, esta santificación, esta ruptura de las cadenas que nos impiden avanzar en la dirección correcta. ¿Quién, sino tú, puede romperlas, Señor? De eso se trata nuestra súplica y la de mis hermanos que están en pie. Yo te quiero pedir con ellos y junto a toda esta iglesia que de tu parte venga esa gracia para cada uno de ellos, para sus familias y también quienes luchan en su asiento, para que más temprano también ellos vengan y beban del agua de salvación. Bendice a quienes hoy se pusieron de pie de manera especial. Confírmalos a quienes no son tus hijos como hijos tuyos e hijas. Que te conozcan, que crezcan, que sean libres, que estén llenos del Espíritu Santo permanentemente, que sus vidas reflejen la posición correcta que han tomado, Señor. Los entregamos en tus manos y rogamos que tú los bendigas para que sean fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.